estamos encantados por encontrarnos con ustedes en este su programa Acción Popular de hoy martes, día 14 de julio del año 2020. Llegamos a sus hogares gracias a Dios a través de Sport Vision Canal 35 y guiados como siempre por Dani, Heriberto, Héctor y Amaury. Hoy, con ocasión de la pandemia, tenemos con nosotros a Nelson y a Héctor para acompañarnos en el trabajo de emisión digital y tecnológica de este programa. Ayer recibí muchas llamadas y me alegro que me llamara mucha gente porque pude explicarle algunas cosas que por el tiempo, por espacio, no se la puede explicar a todo el público con relación a lo que está pasando alrededor de el presidente electo y la comisión de transición o de transmisión de mando. Hay un libro de Marcel Proust llamado En busca del tiempo perdido, que trata de explicar el afán de protagonismo que asola, que abate a las figuras públicas, normalmente cuando se tiene poco nivel intelectual, cuando se comprenden poco las cosas. Ese afán de protagonismo de que narra Marcel Proust en busca del tiempo perdido. Hay un capítulo dedicado a Sodoma y Gomorra en esa misma obra. Pero lo que interesa a Marcel Proust es fijar el concepto, ese concepto de afán de protagonismo. Eso daña mucho. Daña mucho. El jueves pasado, cuando salió esta foto, les dije que detrás de ese juego de codos habían muchos codazos. Y creo que para nadie es un secreto los codazos que se han visto después del jueves. Ayer en la tarde, a partir de la 1 de la tarde, 12:30, no, ya había venido de caminar. Eran alrededor de las 2 de la tarde. Comenzó a llamarme gente para que no entendía todavía lo que estaba pasando. Y era esto, yo no lo sabía, pero sé lo del Banco Central desde el sábado. Lo del Banco Central lo sabía desde el sábado. Este es el titular del periódico Listincito. Abinader forma su equipo económico. Aquí está otro titular del periódico El Caribe. Abinader ratifica a Valdés Albizu, anuncia su equipo económico. Eso dice el periódico El Caribe. Y el periódico Hoy trae este titular. Gabinete económico de Abinader, dice el periódico Hoy. He dicho y sostengo que esa es la facultad del señor Luis Abinader. Él es el presidente electo y él decide libremente, porque para eso fue autorizado, con el voto de la gente, con el voto de los ciudadanos, para que él gobernara el país por 4 años. Es una autorización que él tiene del pueblo dominicano. Esa es su facultad. Ahora, él tiene derecho constitucional a hacer eso. Y yo tengo derecho constitucional a cuestionar sus decisiones. Ese es el asunto. Les dije que hay un libro que se llama de Marcel Proust, En busca del tiempo perdido.
Aquí está. En el titular podemos ver esa obra de Marcel Proust aquí. Sodoma y Gomorra o el afán de protagonismo. Forma su equipo económico. El equipo económico de él, de la República o de las corporaciones. Eso es lo que hay que preguntarse. Que si ese es el equipo económico de Abinader, si es el equipo económico de la República o es el equipo económico de las corporaciones. Ayer les decía que este país vive un mundo político donde juegan a dos velocidades los intereses de gobierno y los intereses de las corporaciones. Y les hablaba de la globalización positiva y de la globalización negativa. Les hablaba de eso ayer. Y sigo hablando de lo mismo, porque yo no soy periodista. Creo que han oído esto más de 1000 veces de mi boca. Lo que soy es político y actúo y trabajo y me siento aquí cada día como un político con mucho orgullo y a mucha honra. Me siento ser político. ¿Es el equipo económico de Luis Abinader, el equipo económico de la República o el equipo económico de las corporaciones? Entiendan. Entiendan. Esa gente que va a esos cargos va a servirle al país, va a servirle a Luis Abinader y su PRM o va a servirle a las corporaciones. Eso es lo que quiero preguntar. Ayer les decía con mucha autoridad que yo sabía quién se había comido mi queso y que por tanto tenía que seguir esperando a Godot. Eso fue lo que dije ayer. Y lo vuelvo a decir hoy. Ahora no lo digo en forma figurada. Ahora lo digo en forma directa. Ustedes no saben quién le comió el queso y por tanto tendrán que seguir esperando a Godot. Pregúntense ustedes quién les comió su queso. Y que si vale la pena seguir esperando a Godot. Así me voy a expresar por muchos días. Para que este país entienda por qué mi conducta, por qué mi comportamiento frente al sistema político de este país. Es para que lo entiendan. Un sacerdote le dice al PRM, no le está hablando a Abinader, le está hablando al PRM en este sentido. El PRM debe ser crítico para evitar tropiezos. ¿Qué le está diciendo al Partido Revolucionario Moderno? Lo que yo le dije ayer. Todas estas acciones están unificando a sus rivales y está debilitando la fuerza social del PRM. Todo el ímpetu, todo el impulso que esta sociedad puso para evitar una dictadura se está frustrando. Ya se van. Se va Albizu. ¿Quiénes se van? Se van Johnny Ventura, se van. Les decía que eso ni poesía era, porque no había conceptos. Oía un politólogo al referirse a la gobernación del Banco Central, decirle a este país que Abinader estaba
haciendo lo que un presidente que no era populista quiso moralizar una indecencia. Este politólogo de la UAS, que Abinader no era populista, y ese señor no sabe lo que es populismo. Ese señor no sabe lo que es populismo. Un politólogo de la UAS. Populismo es soluciones fáciles para asuntos complejos. Eso es populismo. Y populismo es tener a Héctor Valdés Albizu en la gobernación del Banco Central. Eso es populismo. Una solución fácil a un problema complejo. Un problema monetario complejo que tiene este país. Un problema fiscal complejo que tiene este país. Y un problema monetario complejo que tiene este país. Y problemas financieros complejos que tiene este país. 16 años. 16 años. ¿Cuáles son los resultados de la gestión de Héctor Valdés Albizu por 16 años al frente del Banco Central? ¿Cuáles son los resultados? A ver si me lo pueden mostrar. ¿Cómo evaluamos a Héctor Valdés Albizu hoy? Esperen que en el tercer tema vamos a entrar en esos detalles. Hoy, ¿por qué José Rijo Presbot en presupuesto? ¿Qué es presupuesto? Aquí habla gente que no conoce el Estado dominicano, politólogos, sociólogos, gente que no conoce cómo funciona el Estado dominicano, gente que son políticos y no saben cómo funciona el Estado dominicano, cómo opera el Estado dominicano. Con todo lo que ustedes oyen, 59 años después de la dictadura de Trujillo, el modelo de Estado de este país, el modelo de Estado es un modelo trujillista. Sigue siendo un modelo trujillista. El modelo de Estado que tenemos en el país, a pesar de la Constitución del 2010, sigue teniendo un modelo trujillista donde el presidente lo es todo, donde un dictador como Danilo Medina lo hace todo, y donde un gobernador del Banco Central acompañó a un dictador a hacer todas las diabluras desde el Estado, habidas y por haber. Y hablo de por haber porque estamos viendo que hay la continuidad. Que es la continuidad. Se puede hablar de José Rijo Presbot, una figura igual que Milagros Ortiz en la Comisión de Ética, director de presupuesto. ¿Qué va a hacer? Puede trazar políticas desde la dirección de presupuesto. Puede trazar políticas José Rijo. Puede trazar políticas el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. ¿Quién tiene la batuta? El Ministerio de Hacienda. Jochi Vicente. El dueño de la fiscalidad, de la financiación del Estado. Del dueño de todo lo que es fiscal. Es el jefe de impuestos internos. El jefe de la Dirección General de Aduanas. El jefe de la Dirección de Presupuestos y el jefe de la Tesorería del Estado Dominicano. Jochi Vicente, ¿a quién responde? A las corporaciones, ANGE, Asociación de Industria de la República Dominicana y CONEP. Y no voy a entrar en los asuntos penales. Dejaré para tiempo hablar de los asuntos penales. La señora Ribeiro, ¿de dónde viene? De Ángel. Y va al Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana. ¿Bajo el control de quién? De las corporaciones. La exportación y la inversión en la República Dominicana en manos de las corporaciones económicas y hegemónicas de este país. Acaba de salir del ayuntamiento como asistente del señor alcalde de la capital. La señora Ribeiro.
A ver si entienden. Ese es el equipo del PRM. Miguel Segarra Hatton, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Eso es bonito en la calle. Un buen título. Afirmar cosas sin saber de dónde vienen. Afirmar cosas sin saber de dónde vienen y a quién corresponden y a quién convienen. Entiendan. 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 Es que a ustedes se le ha hecho muchas palabras para expresar razones. Y las razones no se expresan con palabras, señores. Las razones se expresan con conceptos. Y aquí se ha hecho, Leonel Fernández ha hecho una norma de las palabras, del mucho hablar, la verborrea, el loro. A ustedes lo han gobernado loros. Loros. Por eso no se entiende nada. Y todo parece bonito. Porque es la cotorra. Es la cotorra. De eso es que movimos, de la cotorra. Miren este titular, esta hoja de ayer. Aquí están los millennials. Los nuevos diputados. Dentro de eso están el hijo del ministro de Medio Ambiente, de Ángel Esteves. Este es el hijo de Leonel Fernández. Este es el hijo de los Fadul, de Santiago. Está Carlos Alberto Amarante, el hijo de Amarante Baret. Y dicen a ustedes, cuota logra triplicar jóvenes en Cámara. ¿Los jóvenes quiénes? Los de papi y mami. Los hijos y parientes de funcionarios públicos que necesitan diputaciones para que cuando salgan del gobierno se arropen en ella. Ahí está Francisco Javier con una Chari Mustafa en San Cristóbal. Está el del INDRI, Olgo Fernández, con la mujer aspirando a diputado para cubrirse también. Refugios. Refugios. Yo quiero mostrarle una decisión que tomó la alcaldía de Nueva York ayer. Una decisión que tomó la alcaldía de Nueva York ayer. A petición de la mujer del alcalde, del señor de Blasio, para complacer a la mujer del alcalde. Ahí está. ¿Tú la tienes, Nelson? ¿La tienes? La alcaldía de Nueva York acaba de prohibir todos los eventos en la ciudad de Nueva York hasta septiembre, alegando evitar un rebrote de COVID-19. Dentro de esos eventos está clausurado, suspendido el desfile dominicano en Nueva York. Dentro de esos eventos está prohibido el desfile dominicano en Nueva York. Yo quisiera oír la opinión del canciller designado por el señor Abinader sobre esa decisión de la alcaldía de Nueva York, que solo se va a permitir en Nueva York las movilizaciones, las marchas de Black Lives Matter, del grupo BLM. Solo se van a permitir en Nueva York las marchas de Black Lives Matter en Nueva York. Y el desfile dominicano en Nueva York está prohibido por este año.
¿Quién impulsa eso? La esposa de origen haitiano del alcalde de Nueva York. Pero está dando cabida a la lucha racista en Nueva York. Yo quisiera oír la opinión del nuevo canciller sobre esa decisión. Porque con ocasión de la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2013, él tuvo a mal participar en todo este juego perverso que montó Danilo Medina, Leonel Fernández y Kiki Antún para enmendar la sentencia del Tribunal Constitucional del 2013. Yo quiero oír la opinión del propio presidente electo con relación a esta decisión de suspender el desfile dominicano en Nueva York, a instancia de la mujer haitiana del alcalde de Nueva York. Yo les vuelvo a reiterar lo que le dije ayer. Yo sí sé quién se comió mi queso. Ustedes no saben quién se comió su queso. Por eso sigo esperando a Godot. Y vengo ahora. Otro lujo, los impuestos dan lujo, el vamos para adelante, un embrujo. Nelson, te di dos titulares de Nueva York, espero que aparezcan ahora. Esto salía ayer en el periódico El Nacional. COVID sigue azote. 880 muertes en República Dominicana. 43.114 contagiados. El ministro de Salud Pública, el genocida, el boca de puerco, habla de apresamientos. Ministro advierte que apresarán a gente por indisciplina. País requiere que la población sea responsable en comportamiento. El único comportamiento antisocial que ha habido aquí es el del gobierno. El único comportamiento boca de puerco que ha habido aquí es el comportamiento suyo, el comportamiento antisocial, el comportamiento genocida de ustedes. Eso es lo único que ha habido aquí. ¿Por qué ahora aparecen en forma masiva las pruebas? ¿Por qué ahora aparecen masivamente las pruebas cuando eso debió ser en marzo? ¿Por qué en julio lo que debió hacerse en marzo? Porque a ustedes les convenía el desastre. Porque a ustedes les convenía el desastre. ¿Quién fue que le dijo a su gente que todo lo que había pasado aquí de marzo en adelante le convenía al PLD, le convenía al gobierno? ¿Quién fue que se lo dijo a sus huestes? Usted está hablando ahora de comprar 60 camas, de llevar cama allí, cama aquí, ventiladores allí. Señor, eso debió hacerse en marzo. ¿Dónde estaba el plan? Todavía hoy no aparece un plan. Y usted está hablando de la guardia, a coger presos. A coger presos. Está hablando de un anuncio de publicidad. Ahí se va con el embajador de España
a decirle al país que ahora vamos a jugar a los muñequitos, a jugar a Atari. ¿Cuánta gente se puede sentar a ver un televisor para en la televisión ver anuncios? ¿Cuántas personas? Es como la gente que escribe libros en Nueva York contra Trump. ¿Cuánta gente lee en Nueva York? Hay un libro de fulano, de un colaborador y CNN. El libro de fulano, el libro de sutano. ¿Cuánta gente en Nueva York lee? ¿Quién va a ver un anuncio? ¿A quién le importa un anuncio? A la gente hay que enseñarle. La gente hay que educarla y no se educa con un anuncio. Y tenemos un sistema educativo podrido que no llega a la gente, ni llega a los padres, ni llega a la sociedad. Un sistema educativo de espalda a la sociedad. Un gobierno de espalda a la sociedad. Un sistema sanitario de espalda a la sociedad. ¿De qué usted está hablando? Ahí se busca el embajador como ariete, como inquilino, para que le puedan creer a usted. Porque usted no tiene personalidad. Boca de puerco. Mire lo que le está diciendo el colegio médico. Esta es la realidad. Esta es la realidad. La única realidad es esta. Colegio médico exige equipos y personal en Moscoso Puello para COVID-19. ¿Cuántas enfermeras han nombrado ustedes? ¿Cuántos médicos más? ¿Qué hizo Uruguay? Se buscó 25,000 voluntarios estudiantes universitarios de ciencias de la salud y lo mandó a aplicar con pruebas rápidas en todos los barrios y en todas las provincias uruguayas. Eso hizo un presidente inteligente, no un presidente que está pensando en el cargo de presidente para quedarse en el poder. Ustedes han buscado los estudiantes de medicina, de ciencias de la salud, de las universidades de este país, para que les ayuden en el contacto, en el descubrimiento de dónde están los posibles afectados. No han jugado a la publicidad. Han hecho del riesgo pandémico, lo han pervertido y han convertido el riesgo pandémico, han convertido a los ciudadanos, a todos los ciudadanos, en pacientes directos y pacientes colaterales de la pandemia. Eso es lo que ustedes ya se han hecho. Por eso esa indisciplina que ustedes están llamando. Por eso la gente no respeta ni le tiene confianza. Porque ustedes han pervertido el riesgo de contagio. Ustedes lo han pervertido. ¿O es que no se dan cuenta? ¿Por qué la gente no les hace caso? Porque usted, se lo dije, se lo advertí. Ustedes están pervirtiendo los parámetros de riesgo. Eso fue lo que ustedes hicieron. Todavía emiten una resolución y todo el mundo se calla aquí. Y tuve que desgajar la resolución y explicarle a la gente qué era eso y qué consecuencias tenían. Ahí las tienen. Cuando usted pervierte los parámetros de riesgo, usted convierte a todo un país en paciente. Eso es lo que ustedes hicieron. Convertir a todo el país en paciente directo y en paciente indirecto o paciente colateral del COVID-19. Y si yo no lo tengo, a mí no me toca. Entonces, fiesta hoy, mañana gallo. Y entonces a eso se le dice indisciplina. Una indisciplina inducida desde el propio gobierno. Desde la propia incapacidad para entender el comportamiento humano. Hay una fábula famosa, el lobo. Y cuando el lobo vino a verdad, se tragó a todo el mundo. Usted no puede pervertir los parámetros de riesgo. Eso es lo que ustedes hicieron. Eso fue lo que ustedes hicieron. Pervertir los parámetros de riesgo. Yo lo que soy es político.
Yo no soy epidemiólogo, hago política. Hago política, señores, eso es lo que hago, política, no hago otra cosa. Usted está culpando las elecciones y culpando la apertura. Y lo grande que hay aquí, directores de periódicos que calzan editoriales refrendando ese disparate. Porque usted, en la política, en la comunicación, como en todo, debe documentarse y buscar la verdad. Buscar la verdad. Usted no puede emitir un juicio en un periódico dándole razón a un boca de puerco que habla sin sentido. A una persona que habla sin sentido. ¿Dónde están las pruebas de que el rebrote que tenemos son las elecciones? ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde están las pruebas de eso? ¿Dónde están las pruebas de que el problema que tenemos hoy con el COVID es un problema de la apertura económica? ¿Dónde están las pruebas de eso? Hoy, ¿por qué no hablamos de lo que está pasando en el Laboratorio Nacional? ¿Dónde están los insumos para las pruebas? ¿Cuántas pruebas deberíamos aplicar a esta hora? Hoy, ¿cuántas pruebas deberíamos tener hoy? Ustedes prometieron 2.000 diarias, que es insignificante para un país como este. Ustedes ofrecieron, cuando el plan de emergencia, la ley de emergencia, 2.000 pruebas diarias en la boca de su presidente y en la boca suya y en la boca del bandido que es ministro de la presidencia de este país. 2.000 pruebas. La han aplicado. Multipliquen 116 días por 2.000. A ver si tenemos ese monto. A ver si tenemos 232.000 pruebas aplicadas. Y 150.000 millones de pesos. Nueva York tiene dos noticias que darle a ustedes. Ponme la primera, Nelson, a ver si la encuentra. La ciudad de Nueva York registra el primer día sin muertes por coronavirus desde el 16 de marzo, que fue cuando inició la pandemia. Eso fue ayer, señor Boca de Puerco. Nueva York celebró elecciones primarias del Partido Demócrata. Celebró Nueva York. Está en la fase 3 de reapertura. Oigan bien lo que estoy diciendo. Nueva York celebró elecciones primarias. Está en la fase 3 de la reapertura económica y celebró marchas del Black Lives Matter por donde quiera. Y Nueva York ayer no tenía una muerte y tenía récord de 3 días sin muertes en Nueva York en los últimos 4 meses. Así es que se habla en política, con datos, con información, señor Boca de Puerco. Nueva York celebró elecciones primarias demócratas el 23 de junio. Nosotros celebramos elecciones el día 5 de julio. Y Nueva York la celebró el día 23 de junio. Nueva York celebró elecciones dominicanas el día 5 de julio. Nueva York hizo movilizaciones contra el racismo y contra la violencia policial. Y ayer no tuvo muertes por COVID-19. Y lleva 3 días sin muertes. A ver qué dice este señor. A ver qué dice este señor. A ver cómo ustedes explican esta situación de Nueva York. Nueva York dejó más de 40.000 muertos. Nueva York. A ver si ustedes lo explican. Yo les reitero que yo lo único que hago es política.
Y lo único que a mí me interesa es la política. Por eso soy tan riguroso y tan exigente con esto. Porque esto tiene que ver con la vida de la gente. La responsabilidad de un político es darle solución al problema más complejo que tiene un ser humano, que es vivir. Y ustedes no entienden eso. Ustedes no entienden eso. Por eso este genocidio. Esto no tiene otro nombre. Esto se llama genocidio. Esto se llama genocidio. Y lo triste de todo es que saldrán sin darle explicación a nadie por estas bajezas, por estas angustias que ustedes le han trasladado a la sociedad y al pueblo dominicano. Es lo único penoso, que se saldrán con las suyas. Vengo ahora. Máximo, y ahora el agua viene en metro de lujo. ¡Ay, mi abuela! El gas es un lujo, la comida otro lujo, los impuestos tampoco, el vamos para adelante, un embrujo. Este es el titular del periódico Hoy de Hoy, una alegoría a la confirmación del señor Valdés Albizu. Banco Central puede tomar nuevas medidas de expansión sin peligro para la estabilidad macroeconómica del país. Ay, Dios mío. Señores, en el año 2003, porque quiero hacer este apresto para que, y darle este prolegómeno, para que ustedes entiendan por qué estamos como estamos. ¿Por qué estamos como estamos? Esta es la leyenda del gato pardo. Faenar y faenar para quedarse en el mismo sitio. En eso estamos. Yo les decía el día 6 que si por algo podemos marcar la transición democrática post-trujillista, es porque podíamos descifrar, describir la transición como una serie de oportunidades perdidas, como una sucesión de oportunidades perdidas. Así podíamos marcar la transición democrática de este país. Y yo no quería que habernos evitado una dictadura fuera una oportunidad perdida. Esas eran mis palabras el lunes, día 6 de julio, al día siguiente de las elecciones. Y establecí con claridad que yo no trabajé para el triunfo del PRM. Yo trabajé para mi país. Y sigo trabajando para mi país hoy. O creo yo que eso es lo que hago. Porque quizás yo crea que esté trabajando para otro país, no para la República Dominicana. Es posible. Ese titular es insostenible. Ese titular, el director del periódico Hoy, o la sección económica del periódico Hoy, no puede probar eso. Eso es palabrería. Lo mismo que les he dicho, las razones expresadas con palabras y no con conceptos. Vamos a los conceptos. Hipólito Mejía, en su administración, permitió y toleró
el libertinaje bancario en este país. Y ese libertinaje bancario, lo mismo que estamos viendo hoy, esa globalización negativa, la que estamos viendo hoy. La misma globalización negativa que permitió el libertinaje bancario del año 2002-2003, que entonces tenía un programa aquí mismo, se llamaba Arbitraje, y llamaba la atención al país sobre las políticas financieras, monetarias y fiscales de Hipólito Mejía. En ese programa, el gobernador del Banco Central de entonces, el ministro de que ahora es Economía, Planificación, el ministro técnico de la presidencia, que hoy es senador por la provincia de Azua, llegaron a amenazar a este canal. El señor Rafael Calderón y el señor gobernador del Banco Central de entonces, por mis críticas a la política que Andy Daguarre, Jaime Ariztía Escudero y compartes diseñaban para el gobierno de Hipólito Mejía. Vino la quiebra. Y cuando llegó la quiebra bancaria, esa deuda montó, ese déficit montó 2.000, 3.000 millones de dólares. El dólar llegó a 60 por 1. Nadie recordaba que un programita había advertido de esta situación. Llegó Leonel Fernández en el 2004 con Héctor Valdés Albizu al frente del Banco Central, que ya había dejado todo ese libertinaje en los primeros 4 años de gobierno de Leonel Fernández. Porque esa quiebra de Baninter, de Bancrédito y del banco mercantil no era una quiebra de Hipólito, era el libertinaje, esa globalización negativa que había impuesto en el manejo del Estado Leonel Fernández. Y le explota a Hipólito Mejía. Cuando Leonel Fernández vuelve al poder con el señor Albizu, esa deuda está en 2.000, 3.000 millones de dólares. Ese déficit cuasi fiscal. En el año 2007, con el señor Albizu al frente del Banco Central, el señor Leonel Fernández y su mayoría en el Congreso aprueban una ley de capitalización del Banco Central por 320.000 millones de pesos para que en 13 años, en 12 años, en un tiempo tal o cual, ese déficit fuera recogido con esa monetización del Banco Central. 320.000 millones de pesos, una deuda que en el año 2004 era de 2.800, 2.500 millones de dólares. Entonces, esa ley de capitalización montaba entonces cerca de 9.000 millones de dólares. 4 años después, del 2004 al 2003, la deuda de 3.000 era 7.000 millones de dólares. En 4 años. En 4 años. En 4 años. Esa misma capitalización y esa deuda de 7.000 millones de dólares, hoy son cerca de 12.000 millones de dólares. La deuda de 3.000 en el 2003. 17 años después, con este señor al frente del Banco Central, esa deuda hoy es de más de 12.000 millones de dólares. ¿Y ustedes saben cuánto se ha pagado de intereses por esa deuda?
¿Ustedes saben cuánto? De intereses. Cerca de 7.000 millones de dólares. Súmenle 7.000 millones de dólares para administrar esa deuda en pago de intereses. Más 12.000, son 19.000 millones de dólares. 19.000 millones de dólares. Una deuda de 3. Es de 19. Y él está buscando en el Congreso una nueva ley de capitalización del Banco Central por 620.000 millones de dólares, con la agravante delictiva, con la agravante criminal de que eso se haga con valores, con fondos buitres. Y yo le pregunto al señor de la UAS, al politólogo de la UAS, que dónde está el populismo. Que dónde está el populismo. Que si ese señor está facultado para trazar políticas públicas en materia fiscal, en materia monetaria, en materia financiera. ¿Cuál es el esquema que tenemos hoy? El Ministerio de Hacienda, por un lado, emitiendo papeles, y el Banco Central, por otro lado, emitiendo papeles. ¿Eso se puede refrendar? ¿Eso es decente? Luis Abinader, eso es decente. Eso es decente, Luis Abinader. Eso es responsable. Eso es honesto. Usted dijo que ganó la oportunidad de gobernar con honestidad. Es honesto lo que se ha hecho. Si eso es honesto, entonces yo no sé lo que es honestidad. Y ustedes me perdonan, me he excedido. Les ofrezco mi disculpa por mi estupidez, por mi idiotez, porque soy un idiota. Es que soy un idiota. Hoy me doy cuenta que soy un idiota. Que una gente que hace todo esto, una gente que coge los bienes de Baninter, oigan bien, los bienes de Baninter, el caso Nuevo Centro, y se lo entrega a un delincuente venezolano llamado Gorrín. Que si eso es honesto, en refrendar, reconocer, estamos premiando lo peor. Eso es lo que estamos haciendo en este país. Premiando lo peor. Eso es lo que se está haciendo en nombre de una estabilidad macroeconómica que solo cabe en la cabeza de los pendejos. Eso es lo que se está haciendo en este país. Es eso. Premiando esto, el despropósito. Yo doy mi cara cada día aquí. Yo no soy una sabandija. Aquí hay mucha gente sabandija. Muchos políticos sabandija, aspirando a presidente de la República. Muchas sabandijas es lo que tenemos aquí como presidentes. Sabandijas. Ahora entienden quién les está comiendo su queso. Esto no es que se van, se quedan. Se queda la perversidad en el Banco Central. Eso es lo que se queda en el Banco Central. La perversidad, aupada por el propio presidente electo, que también actúa como un perverso. Yo no juego con esto. Esta tragedia, esta crisis monetaria, esta crisis financiera y esta crisis fiscal está cunada en el Banco Central. Y no me importa que este sea mi último programa en este canal. Vengo ahora. Máximo, y ahora el agua viene en metro de lujo. ¡Ay, mi abuela!
Ayer salía esta información en el periódico Hoy. Ministro de Educación recibe sustituto para tratar año escolar. Aquí está en el Caribe, en la primera plana. El saludo también con codo. El codo se ha puesto de moda en todo este relajo. De ese codo salieron dos informaciones. Están aquí. Contemplan inicio de clases con sistema semipresencial. Aquí a la derecha, Héctor. Fulcar asegura habrá cambios en educación del país. Y el periódico El Caribe trae el mismo titular del periódico Listincito. Inicio próximo año escolar será semipresencial. Yo le pregunto a estos señores, ¿cuál es la situación de las escuelas de este país? ¿Cuál es la realidad escolar? No la realidad de opinión pública, no la realidad de titulares. Le pregunto al señor Fulcar, ¿cuál es la realidad, no de los titulares, la realidad de las escuelas? Este país tiene 7,000 y tantas escuelas. Tiene 7,000 y tantas escuelas. ¿Cuál es la realidad de las escuelas dominicanas? Que si todas las escuelas dominicanas tienen internet, tienen luz eléctrica, tienen agua y servicios sanitarios, que si todos los estudiantes, los 2.800.000 estudiantes públicos que hay en este país disponen de un celular, que cuántos padres pueden comprarle un celular a sus 4 o 5 hijos que tengan en la escuela, que cuántos padres pueden pagar la tarifa de internet, que por qué el Estado Dominicano, como hizo o propuso José Santos Tavera cuando era director de la empresa presidente del Consejo de Administración de la empresa de transmisión eléctrica, le propuso en el 2011 a Leonel Fernández que usara el cable de fibra óptica para que improvisara o desarrollara un sistema de banda ancha con ese cable de fibra óptica para hacer gratuito en las escuelas, gratuito a la sociedad, el tema de la internet con ese cable de fibra óptica. ¿Por qué no tenemos internet disponible en todas las casas de gente pobre? Aquí se ha buscado que los servicios sociales de la presidencia para tener atada a la gente. ¿Por qué el Estado no tiene un programa social llevando internet gratuito a todas las casas de este país de gente pobre? Esa misma asistencia, bono luz, bono gas, comer es primero, todo eso, progresando con solidaridad, que no es más que buscando votos, porque eso no se hace con las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Cuántos padres pueden pagar una tarifa de internet aquí en este país? Una tarifa de internet efectiva. Aquí se pagan 1,000, 1,200 como tarifa de internet en algunas casas de familia. Y el internet es más lento que un suero de miel de abeja. ¿Quién audita los servicios de la telefónica en este país? ¿Quién los audita? Y se está pagando. Y dicen, usted tiene servicio VIP. Usted tiene tantos megas. ¿Y cuánto realmente tiene? ¿Dónde está Indotel?
¿Dónde está Indotel? ¿Dónde está la hacienda, el oficio de Indotel? Ustedes, Fulcar y el señor Peña Mirabal, convocaron al director de Indotel para este asunto semipresencial. Llamaron al ITLA, al rector del ITLA, al señor Tavares, para que participe en eso que se está hablando, de educación semipresencial. Les pregunto, señores, palabrerías, explicando razones, este otro también, con palabras, no hay conceptos. No hay conceptos. Porque él no entiende lo que es una escuela. Ese señor fue maestro, dice él. O es maestro, dice él. Está por verse. Porque el problema aquí no son conocimientos. El problema aquí es aprendizaje. El problema aquí es aprendizaje. Aquí hay mucha gente que dice que es maestro, pero nunca aprendió a ser maestro. Pregunten si mucha gente que dice que es maestro en este país. Mucha gente que dice que es maestro. Pregunten si aprendió a ser maestro. Y tiene título. Y pregúntenle que si aprendió a ser maestro. Nos veremos mañana a las 7 de la mañana de nuevo. Nos veremos mañana.